gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy tengo el gran honor, la gran satisfacción de que me hayan hecho el privilegio de estar hoy en nuestro programa Corrientes de Pensamiento, dos queridos amigos. Empiezo por mi amigo, presidente provisional del Senado, presidente de la República unas cuantas veces, transitoriamente por supuesto, un gran senador y gran presidente de la Convención Constituyente del 94. Me refiero al senador Eduardo Menem, por el cual siento un profundo afecto y cariño. Le agradezco muchísimo a Eduardo que haya venido hoy a Corriente de Pensamiento. Estamos innovando hoy en el programa porque vamos a empezar hoy, vamos a continuar el jueves. Y a mi amigo Jorge Mayorano, que hoy cumple 23 años que asumió esa figura tan importante, instituida por la reforma del 94, la cual yo no compartía, pero en este caso acepto totalmente, el primer defensor del pueblo. Creo que desde el 2009 no tenemos defensor del pueblo. Así que el amigo Jorge Mayorano, magnífico jurista, un hombre de profundas convicciones también, yo quiero rendirle a los dos mi reconocimiento y mi agradecimiento por estar aquí. Gracias por invitarme, Pocho. Siempre es grato venir a tu programa, que es un programa ya tradicional en la televisión argentina, que se ve mucho en el interior y se caracteriza siempre por la seriedad, la objetividad, un análisis serio de los problemas argentinos, sin caer en las banalidades de la política, analizando siempre la importancia institucional de nuestro país, tratando de lo que esté a nuestro alcance, a partir de la opinión, de jerarquizar las instituciones de la República. Eso es lo importante, lo que acaba de decir también Eduardo, las instituciones. Y una mayor calidad de la democracia, que se ha venido muy a menos en los últimos tiempos, ¿no? Así es. Yo creo que nosotros tenemos que fijar nuestro punto de vista. Si queremos mejorar la República, tenemos que hacer docencia para que el habitante de nuestro país se convierta en un verdadero ciudadano. Eso, ciudadano. Necesitamos ciudadanos. Que vivan mejor además, ¿no, Eduardo? Ciudadanos que sepan que pisar el suelo argentino, haber nacido en suelo argentino, haber adoptado la nacionalidad argentina, significa, además de ser un gran honor, significa una serie de compromisos, obligaciones y derechos. Porque no es solo que tenemos derechos, también tenemos obligaciones con el país. Así es. Y una de las obligaciones en la cual yo no me voy a cansar de insistir es la obligación de que participen más en política. La gente se tiene que interesar más por la política en general, no importa en qué partido, pero tiene que estar más comprometida con la cosa pública. Así es. Tiene que estar más interesada, porque ahora se vienen las elecciones, a la hora de emitir el voto, tiene que saber que de ese representante que elijan, va a depender su seguridad, su salud, la educación, la familia, todo lo que tenga que ver. Entonces, no es el voto irresponsable a cualquiera, no, tiene que elegir a la gente capaz de llevar adelante una idea, capaz de mejorar la democracia y la república. Y yo, después de presentar al primer defensor del pueblo, en el cual vos fuiste uno de los autores del proyecto, etcétera, a mi amigo y gran administrativista que es el doctor Jorge Mayorano, te agradezco mucho también, Jorge, y tu presencia hoy. Gracias, Pocho, gracias por la oportunidad, yo diría casi histórica, porque es la primera vez que estamos con Eduardo juntos en un programa. Gracias a tu generosidad
y en un día que nos recuerda mucho a los dos, porque Eduardo, a los tres, bueno, pero digo, porque los dos de alguna manera fuimos protagonistas de un hecho histórico, que fue la fundación, la asunción del primer defensor del pueblo, y yo traigo a colación una historia que siempre le cuento a mis alumnos, que nunca la conté en televisión. Con Eduardo nos conocimos allá por el año 79, creo que fue un congreso internacional de Derecho Administrativo. Eduardo era el presidente del Consejo Profesional de Abogados y Procuradores. Después, La Rioja. De La Rioja. Epa, no te olvides de eso. No, más vale. Bueno, a mí me invitaron a disertar en esa conferencia, en ese congreso internacional. Ahí comenzamos a hablar de la figura del ombudsman, que en aquellas épocas era una palabra sueca que no expresaba nada, porque no era una palabra extraña a nuestro idioma. Después quiso el destino que en el año 83, cuando Eduardo llega como senador, después del 10 de diciembre, me lleve a mí como asesor de él, y el primer trabajo que me encomendaste, Eduardo, fue redactar el proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo. Y así fue, desde el 11, pongamos, de diciembre, hasta el 22 de marzo de 1984, que con la firma de Eduardo Menem y Libardo Sánchez, ambos senadores por la provincia de La Rioja, se presentó ese proyecto que tardó 9 años en ser sancionado. Y acá cuento una historia que muy poca gente conoce. Ese proyecto, que fue aprobado 3 veces por senadores, 4 veces por senadores y 3 veces desechado porque no tuvo tratamiento por la famosa ley Olmedo. Yo voté en contra porque sabía que vos ibas a ser el primero. No, bueno, Dios, bro, al contrario. Vos sabés que fue sancionado por la Cámara de Diputados, convertido en ley, el día 1 de diciembre de 1993. ¿Está? Ese proyecto no llevaba mi firma, porque yo era un simple asesor de un senador. Firmaban los 2 senadores. El día 1 de diciembre, a la tarde, el senador Eduardo Menem, a cargo del Poder Ejecutivo, lo llama al ministro de Justicia y le dice, acaban de sancionar la ley. Y en ese momento yo le dije, bueno, porque yo era el ministro de Justicia y él estaba a cargo del Poder Ejecutivo. Sí. Yo le dije, ¿te das cuenta, Eduardo, que mañana vos y yo vamos a promulgar la ley? Y así fue, por decreto 2004-69, del 2 de diciembre de 1993, aquel proyecto, redactado por mí, generado intelectualmente por Eduardo y apoyado legislativamente por Eduardo, tantas veces frente a tanta oposición, fue convertido en ley. Mirá vos. Increíble. Increíble. Bueno, con Eduardo tuvimos, yo en 83 no, porque vine después de ser gobernador, pero la verdad es que trabajamos, a pesar de yo por ahí pegar unas cositas, me ponía el incremento número de la corte, bueno, todas estas cosas, pero él tuvo gestos de total pluralismo, de entendimiento, de todo. No digo hoy, pero un día íbamos a tratar de escribir un juez y siempre me avisaba antes lo que iba a ocurrir. Entonces me dijo, tenemos esto y vamos a evitar, bueno, está bien. Yo estoy escribiendo sobre la Comisión Constituyente. Ah, muy bien. No el análisis jurídico, no. Estoy tratando de contar lo que pasó adentro. Claro. Las discusiones, los cortocircuitos, las posiciones encontradas, qué se discutía, ¿no? Y ahí apareces vos, que eras uno de los opositores, que inclusive, yo no sé si ustedes presentaron un amparo ante el juez Garzón Funes, y me hizo lugar. Sí, y después fue rechazado por la Corte. Por la Corte. Le hago broma a veces a Rodolfo Barra, ahora le comento. Sí. Bueno, y ahí, por ahí yo reproduzco, tengo los diarios de sesiones, reproduzco diálogos muy interesantes, ¿no? Porque la verdad que la Convención del 94, además de la reforma de la Constitución, tuvo la característica de ser la más pluralista de todas las convenciones, de todas, inclusive que la del 53. Había gente de todas partes. Había de 19 bloques políticos. Y de los 19 bloques políticos había varios, entre ellos
ustedes que estaban en contra de la Nosotros sacamos 5 sobre 9, bueno, que estaba el maestro Revirati, pobre. claro, estaban en contra de la reforma. Entonces, Estaba el doctor Arbey yo también. siempre lo que destaco es lo siguiente: pese a que no querían la reforma, la oposición trabajó Constructiva, ¿no? hizo colaboraciones para mejorar Así la es. redacción de las normas en las cuales sí estaban de acuerdo. Claro. Sí, sí. ¿No? Y con respecto a eso yo cuento una anécdota que tal vez Eduardo no se acuerde. El 18 de julio fue el atentado a la AMIA, estamos hablando de 1994. Yo había renunciado como ministro el mes anterior, o sea, en junio. Estaba en el banco, esperando, no en el banco, Banco de suplentes. En el banco de suplentes, esperando asumir. Menos mal que no de San Lorenzo, sino No, de Río. no, nunca de San Lorenzo. El 20 de julio No diga eso, de Jorge. Nunca se puede decir 1994, nunca digas nunca. Haga la redundancia. El 20 de julio de 1994 me llama Eduardo Menem por el celular, yo estaba fuera de Buenos Aires, y me dice, me consulta respecto de un artículo que habían consensuado con Raúl Alfonsín, y me dice, ¿te parece bien este artículo? Claro, me leyó lo que hoy es el artículo 86 de la Constitución. Y yo dije, me parece que es el artículo más avanzado que tiene el Defensor del Pueblo para todo el mundo, y hoy lo sigo sosteniendo. Es un artículo de los más avanzados A ver, de y todo justo, el mundo. el defensor del pueblo. Vos fijate lo que dice ese artículo 86. El Le defensor dice, del pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional. Y se practicó eso, la verdad. ¿no? y sin recibir instrucciones de ninguna... instrucciones de ninguna autoridad. Fíjate eso, que no se lo dice ni siquiera a los jueces, ¿Sí? porque se supone... Su tal misión vez de defensa y tendría que protección decirle, de los derechos humanos y demás derechos, garantía e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes ante hechos, actos o omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. y yo sé que Sigue, pero yo... la independencia, yo actué con total independencia, Así nunca es, tuve ningún me consta, tipo de yo te lo dije en un interferencia, programa que viniste antes. pero tú sabes que la independencia es una relación de alteridad, Claro, siempre supone independiente de otro. Yo fui independiente porque tenía mi compromiso y lo sigo teniendo con esta figura, pero además porque me dejaron ser independiente. Desde Eduardo, el presidente Carlos Menem, me dejaron actuar. Yo siempre lo digo, a lo mejor exagero, pero si hubo una institución independiente en los años 90, a mí me consta, porque yo te iba a Fue el visitar a defensor la, del pueblo. a la calle de Montevideo. yo hice lo que quise, cosas que molestaron tal vez al presidente, a Eduardo mismo lo tienen que haber molestado, acciones judiciales que yo interpuse, pero esto es lo digno de destacar. Nadie me amenazó con un juicio político, nadie me amenazó con ninguna otra actuación o hecho consecuencia de lo que yo actuaba. Yo lo hice con total convicción, es más, si volviera al día de hoy, volviera atrás, volvería a hacer lo mismo. Yo estoy totalmente seguro de lo que estás diciendo, porque yo lo vi. Sí. Y con Eduardo en la Cámara, Eduardo es un senador que estudiaba los temas, jamás improvisó y siempre le dio el lugar que le correspondía a lo que no interpretábamos cabalmente las cosas, mejor dicho, o no éramos adictos a las posiciones que se planteaban, por ejemplo. Por ejemplo, el número del acorde, una serie de cosas, pero él siempre fue respetuoso, nunca, en eso hay que reconocer, además con una gran formación, Por supuesto. Vos Eso sabés, tenemos una gran amistad. hablando de lo que dice Jorge, claro, cuando Jorge por ahí sacaba dictámenes que no eran favorables al gobierno, no, a él no le decían nada, pero se Se le me agarraba. quejaban a mí. Claro. Ese es el pollo Te tuyo. decían a vos. Es cierto. Esa es la figura tuya. El pollo. No le Y importa vos de- sabés, Pocho, que hay un hecho que pocas veces se dice. El primer proyecto de reforma constitucional que se presentó en el 94 fue el Defensor del Pueblo. Mira, Firmado yo lo invité a firmar a los 5 convencionales riojanos que eran de nuestra bancada. y me llevaste a La Rioja a inaugurar tu casa partidaria. Cuando cantaste El la único marcha. gobernador que estuvo. No, respeté, No. la escuché respetuosamente, pero fue así. Y al otro día nos quedamos hasta las 11 de la mañana al desayuno hasta que estuve ahí. Pero bueno, y viendo lo de ahora, ¿qué dicen ustedes?
hablemos un poco, bueno, ¿cuántos años del 2009 que no hay defensor del pueblo? Hay muchos candidatos. Vos viste que nosotros como profesionales, como abogados, a nosotros nos enseñaron algo que es una muletilla clásica. Los hombres pasan, las instituciones quedan. En base a mi propia experiencia, yo le agregué puntos suspensivos y se lo enseño a mis alumnos. ¿Cómo quedan? Depende de los hombres que pasaron. Claro. El problema no son los hombres, no son las instituciones. Claro, son los quienes las integran. Quienes las gobiernan, quienes las ejercen. Yo sé cómo dejé la Defensoría, la veo hoy postrada, a cargo de un subsecretario general, o sea, un funcionario de segunda clase. Vamos a hacer otro programa, vamos a seguir con este programa el próximo jueves, pero hoy martes. Pues yo dejo una pregunta que es fundamental, porque nos quedan 2 minutos, creo. Primero, creo que institucionalmente hemos bajado con respecto a lo que habíamos hecho. Y en segundo lugar, creo que hay un tema fundamental que tiene que ver con Defensor del Pueblo, pero con todos los organismos de Contralor. Eduardo, te digo a vos, yo creo que hay una escasez enorme de organismos de Contralor en este momento que creo que es negativísimo para el país. Es lo fundamental en una república. La república, de la cual muchos hablan y pocos saben en qué consiste, tiene principios fundamentales: división e independencia de los poderes del Estado, claro. Publicidad de los actos de gobierno, responsabilidad de los funcionarios, ¿no? Coherencia por ahí también. La responsabilidad de los funcionarios tiene que ver con el control. Claro. El control es la antesala de la responsabilidad. Por eso creamos el Defensor del Pueblo, por eso le dimos jerarquía constitucional a la Auditoría General de la Nación, que habíamos creado por ley de nuestro gobierno, 24.156, y en la Constitución introducimos un principio fundamental que debía estar presidida por un miembro del principal partido de oposición, para que ejerza con mayor fuerza el control. El Contralor, claro. Bueno, nos queda 1 minuto, así que ustedes después volvemos con el programa del jueves, cuando volvamos el jueves. Sí. No sé, en este minuto le dejo a ustedes. Lo que quiero decir, Pollo, porque vos tuviste el otro día, hubo un gran hecho que es la renovación del Círculo de Legisladores. Exacto. Que fue un ejemplo porque hacía mucho que no se elegía. Todo en el Salón Azul, ¿no? En el Salón Azul, explotado de gente. Lleno de gente. Se hizo una comisión directiva multipartidaria, presidida por un peronista, el vice un radical, el otro un conservador, y hay de todos los partidos que están representados. Creo que ese es el tipo de perfil que le debemos dar a nuestras instituciones. Sí. El pluripartidismo lo tenemos que defender a muerte porque es una piedra fundamental de la democracia. Y aceptar respetuosamente la discrepancia, ¿no? Por supuesto. Vamos a un corte, la publicidad de los partidos políticos y otras cosas, y volvemos con mis conclusiones al final, para volver el jueves, continuar esto, porque quedamos en todo esto y vamos a hablar del presente y del futuro. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. ¿Un préstamo para cambiar el auto? Nos sale más caro el mecánico que la cuota. Somos la pareja de Galicia. Imagínate si fuésemos la pareja de los vinos. Menos mal que somos la pareja de Galicia, ¿no? Dale, sacar el préstamo. Ya lo saqué. BancoGalicia.com. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI. ¿Sabías que en ProvinciaNet podés hacer todo más rápido y más fácil? Podés pagar todos tus impuestos o servicios, en efectivo o con débito, con o sin factura. También podés extraer dinero, recargar tu SUBE y tu celular. ProvinciaNet. Pagas como querés. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. La verdad que es para mí un gran gusto, una gran satisfacción. Tengo muchas cosas, sobre todo de las instituciones, de lo importante que son en la vida democrática. Hablamos del sistema republicano, hablamos del federalismo, hablamos de lo que es más significativo e importante para un hombre que actúa en política, que es participar de una convención general constituyente. Nuestros entendimientos, nuestra discrepancia, pero hubo un profundo respeto, como decía mi querido amigo Eduardo Menem ese día. Y uno ve, creo que no tenemos que quedarnos a pelear por el pasado, sino creo que tenemos que pensar en el futuro. Del pasado tenemos que recoger todo aquello que fue positivo, que es importante, que es trascendente, porque el político que no sabe historia, creo que nunca puede ser un buen político. Por eso, pensemos con grandeza, con criterio constructivo, con espíritu de servir a los intereses de los 42 millones de argentinos. Dejemos de lado la pequeñez, decir que somos los mejores, reconozcamos los errores, pero además pensemos en grande. Pensemos que tenemos un país de 42 millones de habitantes y que nuestra obligación es estar actualizado en el siglo XXI, en la modernidad, en la ciencia, en la técnica, y pensar en el mediano y largo plazo. Tenemos la mala costumbre de pensar a ver cómo hacemos para llegar a las 24 horas del día que vivimos. Y tenemos algunos, no solamente políticos, también empresarios, etcétera, que actúa con un profundo individualismo que le hace un daño enorme a la Argentina, a nuestra patria, a nuestro país. Entonces, asumamos en plenitud el rol que nos corresponde a cada uno y trabajemos para el futuro, para las futuras generaciones, para insertarnos en el mundo globalizado y competitivo como realmente corresponde. El jueves seguimos con el senador Eduardo Menem y con el doctor Jorge Mayorana.